Donald Trump ha adquirido la costumbre de amenazar con subidas de aranceles a todo aquel que no le sigue la corriente en sus decisiones o en sus anuncios. Las subidas de aranceles ya saben ustedes que complican el comercio internacional, y si son imposiciones de ida y vuelta, ahora las pongo, ahora las quito, pues la imprevisibilidad se convierte en norma, y la imprevisibilidad es lo peor que le puede pasar a los mercados. Por eso, en Davos, en el Foro Económico Mundial recientemente celebrado, los ricos del mundo no le han hecho mucho caso a Trump en su afán por volver a manufacturar en Estados Unidos, porque se temen que cuando venga el siguiente presidente sus inversiones se vayan a la porra. Con este panorama, Europa, que otra cosa no, pero mercado sí que es, ha decidido apretar el acelerador y buscar mercados alternativos que orillen la dependencia que ahora tenemos de los Estados Unidos. Y los objetivos han sido dos, con desigual suerte: Mercosur, es decir, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, y la India. Así que hoy nos interesa saber en qué nos va a afectar todo este berenjenal, todo este jaleo comercial mundial en los próximos años, a los europeos y a los españoles en particular, y bueno, y si ya queremos precisar un poquito más, a los valencianos. Contamos con un panel excepcional de expertos. Hemos tenido la fortuna, ha sido una conjunción interplanetaria que diría Leire Pajín, los hemos concentrado a los cuatro en un mismo día y en un mismo sitio. Don Joan Calabuig, que es director de Asuntos Públicos de Llorente y Cuenca, además de muchas otras cosas que es, ha sido y seguramente será. Señor Calabuig, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Usted todavía está en edad de merecer más cosas. Encantado de estar aquí. Bueno, esto nos va a afectar mucho a los españoles, a los valencianos, a los europeos. Yo creo tipo de acuerdos. Yo creo que en general los acuerdos lo que aportan sobre todo es estabilidad, previsibilidad, y por tanto eso siempre es importante para el incremento de las inversiones, para el incremento de las exportaciones y de los intercambios comerciales, y por lo tanto es positivo para el desarrollo económico y también del empleo. Piense usted que las empresas exportadoras valencianas, que son muchas por cierto, sí, son las que ofrecen precisamente los empleos más estables y con sueldos más elevados, y por lo tanto yo creo que este tipo de acuerdos son muy importantes en un mundo que se ha vuelto lleno de incertidumbres y de dificultades y de imprevisibilidad. Y por tanto yo creo que es bueno, da estabilidad y da seguridad. Son dos acuerdos muy distintos, desde luego, y los dos se venían trabajando desde hace muchísimos años. Seguramente Donald Trump ha contribuido, ha sido el acelerador, ¿no?, para que esta explosión se produjera en estos momentos, o estas dos explosiones. Saludo también a don Rafael Ripoll, que es director del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad Católica de Valencia, of Council Andersen. Señor Ripoll, muy buenas tardes. Buenas tardes. Para usted también es determinante que se firmen estos dos acuerdos ahora para el futuro comercial nuestro. Español y valenciano. Sí, lo han sido siempre. Todos los acuerdos comerciales han generado en la historia de la humanidad riqueza, y en la medida en que se cumplimenten o se acompañen de la suficiente reciprocidad y respeten este principio, no solo riqueza, sino también estabilidad. El 14 y pico % del empleo, por ejemplo en España, está generado por las empresas exportadoras, como decía el señor Calabuig, y generan en el concierto internacional, en el concierto mundial, precisamente ante el desconcierto, valga la redundancia, que hoy tenemos en la política y en la guerra arancelaria, un espacio de paz y de estabilidad en el futuro. Prácticamente podemos decir que si ha habido en las últimas 2 décadas una disminución del umbral de pobreza a nivel de desarrollo humano a nivel del mundo, especialmente en la India y en China, se debe precisamente a los acuerdos comerciales. Así que siempre que vengan acompañados de ese principio de reciprocidad, por ejemplo en el sector primario agroalimentario, son un factor histórico de generación de riqueza. Hablaremos del campo porque ha habido tractoradas estos últimos días, estas últimas semanas, especialmente por lo de Mercosur, no tanto por lo de la India, que ya digo, son dos acuerdos muy diferentes. Don Rafael Escamilla, secretario general del Foro de Agencias de Desarrollo Regional de España. Ahí es nada. Don Rafael, muy buenas tardes. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias. No, las que usted tiene. ¿Está usted convencido también de la bondad de estos acuerdos para nuestro futuro económico y nuestra estabilidad? Totalmente. Estoy convencido que estos dos grandes acuerdos, tanto Mercosur como el acuerdo con la India, consolidan no solo la estabilidad de la Unión Europea a nivel internacional, le reposicionan, sino también a nivel interno. Por una parte, estamos generando dos grandes espacios, uno de 700 millones, con una misma cultura, que es el caso de Mercosur, una cultura idéntica, porque somos no solo mercado, sino sociedad común, toda Iberoamérica, y en el caso de India, un reforzamiento absoluto de lo que son los parámetros de la economía europea, economía industrial, y con un mercado, vamos, que ahí ya estaríamos hablando de casi los 2.000 millones. Pero que, como bien se dice, debe haber reciprocidad y debe haber un trato, digamos, igualitario, para que aquellos sectores que se puedan ver perjudicados en la parte europea, bueno, puesto que se va a acrecentar el PIB, la productividad y la renta per cápita a consecuencia de estos acuerdos, se compense en los sectores que puedan ser, digamos, más perjudicados o se puedan ver perjudicados. Es decir, ahí tiene que haber después una traslación de compensar al que se ha perjudicado. Veremos después qué sectores se pueden ver perjudicados. Venga, pues completamos nuestro panel de artistas de primeros espadas con don Jesús de Salvador, doctor por la Universidad Católica de Valencia, profesor de Geopolítica. Jesús, habitual de esta casa, querido amigo, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Muy bien. Bien. Pues yo voy a ser contrapunto. Venga, si me muy bien. permites, por Muy el bien. debate. Pues yo no Por soy eso lo he puesto al final, pues sabía yo que... Yo no soy tan optimista. Todo acuerdo comercial es contestación a la gallega. Puede que sí, puede que no. Es una oportunidad. Habéis apuntado de todas maneras la reciprocidad, hay que ver conversación, porque hasta ahora otros acuerdos han supuesto, por ejemplo, la no muerte, porque no ha muerto todavía, pero la agonía de nuestro sector primario, nuestro ecosistema. El que no sea ecologista y que no quiera tener un ecosistema y que quiera que todo sea esto el desierto, no le importará. Yo quiero tener un ecosistema y una ecología lo mejor posible, con lo cual hace falta agricultura, entre otras cosas. Entonces, yo ya te digo, puede que sí, puede que no. Es decir, es una oportunidad, hay que ver bien la reciprocidad, altera ciertos equilibrios geopolíticos. Los pakistaníes, que he hablado con algún analista de ellos, no están nada de acuerdo. También rompe ciertos equilibrios, puede ser con China. Hay que ver la actitud que cara a Estados Unidos estamos dando, de una huida hacia adelante para aparentar una independencia estratégica que no la tenemos ni la vamos a tener en el corto plazo respecto a ellos. Con lo cual, es un puede que sí, puede que no. Vale, pues yo les propongo que empecemos por lo más elevado, lo más filosófico, si quieren ustedes, y luego vayamos bajando al detalle. ¿Estos acuerdos son acuerdos anti-Trump? No, vamos a ver, yo me gustaría hacer una perspectiva al respecto. Sí, Trump está ahora en la Casa Blanca, dejará de estarlo dentro de unos años, ¿no? Desde que fundamentalmente el punto de inflexión en la aceleración de acuerdos comerciales, en dotarnos de más oportunidades comerciales, nace fundamentalmente del Brexit. Es decir, la salida del Reino Unido de 70 millones de consumidores de renta media alta es lo que provocó en la Unión la aceleración de la propiciación y cierre de otros acuerdos comerciales. Mercosur y la Unión Europea ni son los primeros y, como decía perfectamente usted antes, ambos dos llevan negociándose más de 20 años. La especial aceleración, por ejemplo, con la India tuvo lugar cuando el Reino Unido pierde a un futuro socio comercial como la India al salirse de la Unión Europea. La Unión acelera el acuerdo con Japón, la Unión acelera el acuerdo con Estados Unidos y la Unión acelera y finalmente firma con la India y con Mercosur, pero esto procede de muchas décadas y el punto de inflexión importante es muy anterior a Trump, a que Trump incluso atisbara esta guerra comercial, así que no. La Unión nos da oportunidades cuando las carencias involuntarias o voluntarias, en este caso involuntaria como el Brexit, genera un espacio, la pérdida de un espacio comercial tan importante como el del Reino Unido. Pues será que no, pero una de las primeras cosas que dijo von der Leyen al firmar el acuerdo en la India es que nos vamos a ahorrar los europeos 4.000 millones en aranceles. La palabra mágica, aranceles, que es la que más gasta cuando habla de acuerdos comerciales el señor Trump. Bueno, yo creo que efectivamente de ahí el factor de los aranceles y Trump
Lo que es sobre todo un factor de inestabilidad y de incertidumbre. Entonces yo creo que todos los países, todos los grandes bloques en el mundo, estamos buscando justamente lo contrario. Estamos buscando estabilidad, estamos buscando acuerdos, estamos buscando no depender de esos arrebatos que de repente puede pasar de aranceles del 100% a la nada de un día para otro, porque eso desde luego es muy perturbador para el comercio mundial. Por tanto, yo creo que eso es importante y me gustaría en este sentido añadir que yo creo que hay dos factores que también impulsan, dos factores que han impulsado todos estos cambios. Yo creo que la preocupación enorme que se produjo durante la pandemia con la rotura de todas las cadenas de suministro también hizo pensar en la necesidad de una mayor autonomía estratégica europea, de buscar soluciones nuestras. Recordar que, por ejemplo, de repente descubrimos que no fabricábamos ni paracetamol, que todo era fuera, y por tanto se buscó en ese sentido darle mayor solidez a Europa. Y por otro lado, efectivamente, esto no va contra Trump, esto va sobre todo a favor de la estabilidad de los europeos, del equilibrio de los europeos y del progreso de los europeos. Yo modifico la pregunta, no contra Trump, para protegernos de Trump o para protegernos de las veleidades de Trump. Sí, un poco para tener nuestro propio camino, es decir, que un Trump de turno o una invasión de Ucrania por parte de Putin no desestabilice de esa manera a Europa. Es decir, consolidar su mercado a través de una política de aranceles y también consolidar en el ámbito de los recursos, el acceso a los recursos, por ejemplo, materias primas, por ejemplo, canalización de la inversión europea en el exterior. Estos acuerdos dan facilidad para también realizar mayor inversión, la reindustrialización indirecta. Efectivamente estoy de acuerdo con Jesús en el sentido, y por eso he mencionado la complementariedad de los sectores que se puedan ver afectados. Si hablamos del sector primario, se verá afectado, luego iremos. Pero hay que mirar los grandes parámetros. Los grandes parámetros son positivos. Estamos ampliando mercado, estamos ampliando estabilidad política, estabilidad económica y comercial, y por tanto no es anti-Trump, pero posiblemente Trump ha sido el detonante final frente a lo que decía Rafael Ripoll, de que esto comenzó hace mucho tiempo. Este momento ha sido fulminante para tomar ya decisiones que nos consolidan como Unión Europea. O sea, que tenemos Trump, tenemos el Brexit, tenemos la pandemia y la globalización que se iba a ir a la porra, y al final no sé cómo va a quedar todo esto. Pues porque yo esto abunda en la globalización, ¿o no? Tú lo has dicho, globalización. Y retomando un poco el recorrido histórico, tiene otro punto incluso antes del Brexit, la globalización, el fin de la Guerra Fría. Decías la imprevisibilidad de Trump y su inevitabilidad. Era inevitable Trump. Es decir, desde el fin de la Guerra Fría, la globalización lleva un proceso de deslocalización, empobrecimiento de clases medias occidentales. Estados Unidos, que es el líder militar del mundo y es el que ha mantenido el sistema hasta este momento, se empobrece y China crece. Y era inevitable que surgiera un Trump, y por eso lo han votado los americanos, porque se han ido empobreciendo, con lo cual dicen, el sistema que se ha montado global no me sirve. ¿Y cómo lo empieza a rectificar? Aparte de que es un exabrupto y cómo actúa, aranceles, como decía Joan Calbuch, aranceles. Pero es que nosotros ponemos aranceles. ¿Qué porcentaje de aranceles hemos puesto a los coches chinos? Es Europa entre un 50 y un 100%, con lo cual nosotros somos arancelistas también. Europa pone aranceles también. No digamos, Trump pone aranceles, nosotros también. Lo único que cada uno protege lo que quiere. El coche chino tiene aranceles, con lo cual pues nosotros ponemos aranceles también. Exactamente, en el centro del mundo es obvio la importancia de la Casa Blanca, y no esté o no esté Trump, pero que el acuerdo con la India viene negociándose 2 décadas, el acuerdo con Mercosur 26 años. La Unión tiene acuerdos firmados con México muy potentes, muy importantes, bien cuidado para el sector agroalimentario, insisto en la importancia del sector primario, acuerdo con Japón del año 19, acuerdo con Canadá, que Rafa conoce bien, que ha propiciado sendos beneficios para la economía, para la industria valenciana. Esto no tiene su causa primera y última en el actual inquilino de la Casa Blanca, que lógicamente hemos de entender todos que puede impulsar, catapultar. A veces en la vida hay factores externos que nos hacen definitivamente tomar una decisión, no solo a la Unión Europea, también a los gobernantes indios, no solo
solo a la Unión Europea, también a los 6 dirigentes de Mercosur, hispanoamericanos. Es decir, hay circunstancias externas que catapultan, dan el empujón definitivo, pero ya tenemos otros muchos acuerdos comerciales previos con otros muchos estados, e insisto que el Brexit hace que se aceleren algunas cosas, pero 20 años con la India, 26 con Mercosur. Trump ha venido a vernos, dejará de visitarnos en un tiempo, ha supuesto quizás un aliciente para la firma definitiva de estos acuerdos, pero esto es una política de la Unión histórica. Ya sacaremos la vajilla buena cuando se vaya. Sí. La verdad es que efectivamente, los acuerdos no vienen de ahora. Muchos de los que estamos aquí hemos participado en delegaciones empresariales a lo largo de las últimas décadas de la Comunidad Valenciana, a China, a Japón, a Marruecos, en fin, a toda una serie a Canadá, por ejemplo, recuerdo, porque el CETA también fue muy importante, un país que, por ejemplo, importa mucho producto agroalimentario, en fin, con el que hay también una relación muy intensa. Por tanto, en este sentido hemos ido tratando de diversificar, de dar, yo creo que, sobre todo, normas y acuerdos que den seguridad. El problema de los aranceles de Trump no es, efectivamente, todos ponemos aranceles y además está previsto medidas de defensa, por ejemplo, en el caso del acuerdo de Mercosur, si se distorsiona el mercado, especialmente en el ámbito agrícola. El problema que hay no es poner aranceles puntuales, los hemos puesto contingentes, por ejemplo, al calzado chino, incluso en algún momento al textil. Eso es así, pero todo eso estaba previsto en los acuerdos. Lo que no está previsto en los acuerdos es levantarte por la mañana y decir, el que haga esto le meto el 100%, al otro le quito el 50%, al otro. Esto es una situación que genera una gran inestabilidad. Con Groenlandia, el que vaya a Groenlandia a ayudar a Dinamarca le pongo no sé cuántos. Efectivamente, todo esto genera una inestabilidad y lo que esto asegura es un comercio mundial basado en reglas. Y al final de todo esto se deduce, insisto, estamos hablando de macropolítica, digamos, o de política, de estrategia política. Y ahora entraremos en los dos acuerdos específicos. Todo esto al final deriva ¿tiene algo que ver la confrontación Estados Unidos-China con todo esto? Porque parece que algunos desde el otro lado del Atlántico dicen Europa pactando con Mercosur quizá menos, pero con la India pues está alterando el orden geopolítico mundial y está dándole bazas a China, a la que, por cierto, también vamos a visitar nosotros con relativa frecuencia últimamente. Efectivamente, yo creo que en el fondo de este asunto está también la división de poder que en estos momentos hay entre Estados Unidos, la parte occidental, y China. Es decir, hemos hablado aquí de China. Los patios traseros de cada uno, ¿no? Eso es. Entonces, la fortaleza de China también en América Latina, por ejemplo, en Iberoamérica, donde deuda soberana, acceso a materias primas y tierras raras. Y petróleo de Venezuela. Y petróleo de Venezuela, etcétera, etcétera, ha exigido también un reposicionamiento. Y Europa, entonces, no solo es el factor Trump, es también el reposicionamiento frente a China. Es decir, Europa tiene que tener su propia estabilidad. ¿Frente o con China? ¿Estamos alineándonos con China? Es frente, es frente y con. Es decir, es frente para tener su espacio, un tercer espacio que es Europa. Aquí no solo existe Estados Unidos y China. Europa quiere tener su espacio propio con China, con Estados Unidos, con India y valorando el sur global también. Vicente, siempre, perdón, Rafa, a ver qué opinas. Sí. Siempre lo estamos viendo desde el punto de vista quizás algo egocéntrico desde Europa, ¿no? Y tiene su lógica. Es lo que toca, ¿no? Pero es la Cuando India. hagamos el programa en China, lo miraremos. Pero miremos con cierta autoestima también nuestra posición estratégica menguante en el mundo. Es también a China, a la India, a la que le interesa un acuerdo con la Unión Europea para que la esfera de influencia china no lo abarque todo en su entorno geográfico como está sucediéndole a la India. Es también Mercosur, esas dos grandes potencias hispanoamericanas, las que quieren que la influencia norteamericana disminuya o se neutraliza, buscando un acuerdo, un auspicio, un socio en el otro lado del Atlántico como lo es la Unión Europea. Es decir, lo que comentabas de geoestrategia es la lucha por las áreas de influencia. China tiene la suya, la Unión tiene que tener la suya. Había ganado mucho terreno en Iberoamérica y ahora con la operación Maduro pues pierde petróleo venezolano. Al mencionar China, Jesús de Salvador ha sonreído. Sí, dices, Europa y China.
la esquizofrénica estrategia de Europa con China, porque en el documento de estrategia Europa-China que tiene la Unión Europea del año 19 y después la reitera en el 23, define 3 posicionamientos de Europa respecto a China. Ha de ser nuestro socio comercial, nuestro competidor económico y nuestro confrontador geopolítico. Hemos de tener esta triple actitud. Socio comercial y competidor económico, ¿eso casa? No, y aparte confrontador geopolítico, porque según dice esa estrategia europea, propugna un modelo geopolítico contrario y antagónico a lo que somos nosotros, con lo cual es un cierto posicionamiento esquizofrénico. Demócratas no son, pero vamos, ya, socios comerciales y confrontadores. Bueno, no, es que es un tres en uno que es un poco curioso. Yo creo que aquí... Tenemos que ir a publicidad enseguida, vale. Muy rápido. Bueno, yo creo que aquí no se trata tanto de confrontación como de consolidación de la autoestima de ser europeos con recuperación de industria propia. Nos desindustrializamos durante la globalización y ahora estamos buscando volver a reindustrializarnos. Venga, pues después de publicidad empezamos, si les parece, por India y luego dejamos para el último bloque Mercosur. Estamos aquí en el plató central de la 8 Mediterráneo debatiendo, además muy acaloradamente, incluso durante la pausa esta de avituallamiento que hemos tenido, sobre el futuro económico de la Unión Europea, que ahora ha firmado recientemente 2 grandes acuerdos, el de Mercosur y el de la India, por contraste con la política de aranceles de Donald Trump, y lo estamos haciendo pues con el concurso de don Joan Calabuig, don Jesús de Salvador, don Rafael Ripoll y don Rafael Escamilla. Les había propuesto que ahora, tras la primera pausa publicitaria, que tenemos 2, y por tanto hay 3 bloques de programa, nos metiéramos a fondo con el asunto de la India. La India no sé, es el país, no sé si está el segundo. ¿El primero o el segundo? El primero ya. Ha superado ya a China en 1.400 largos millones. Sí. Y vamos, y además siempre ha sido un poco, porque este acuerdo, como muy bien decía Rafa, lleva años detrás, siempre desde el fin de la Guerra Fría y ese crecimiento mundial de China, se ha buscado un poco que fuera su contrapeso estratégico, por lo menos en Asia, ¿no? Que India sea el contrapeso de China, que además tienen incluso problemas fronterizos a veces, ¿no? Sí. Y choques, sí, ¿no? Los choques en las fronteras. Y además, sobre todo, el gran problema del estrés hídrico que tiene China y que las fuentes de su agua están en el Himalaya, Tíbet y en la frontera con China. Y entonces ahí juega un poco también la geopolítica occidental de apoyar y aliarnos con India para llevar el contrapeso a China, potenciar India, que además es un país muy homogéneo y es una democracia con rasgos especiales y es mucho más parecido a nuestro sistema occidental que el chino, que como decía en la estrategia europea es esquizofrénica, porque es nuestro antagonista geopolítico, competidor económico y socio comercial. Lo que pasa es que China tiene lío también con Pakistán, que lo sabemos desde el tiempo de la descolonización. Por eso, ¿no? China está aliada con Pakistán, y hay un corredor comercial que está montando, pasando cerca de Afganistán, una serie de complejidades. Y eso empuja a India a Occidente. Claro, y India, con Arabia Saudí e Israel, está propugnando otro corredor comercial hacia Europa. Las esferas de influencia son absolutamente movibles y permanentes. Nosotros vemos que efectivamente hay estrés fronterizo entre China y la India, sobre todo por las reservas de agua del Mar Amarillo, etcétera, el estrés hídrico del que hablaba Jesús, pero ellos ven que tenemos un lío en el continente, se llama la invasión de Rusia a Ucrania, y eso genera una desestabilización institucional en lo que ellos llaman continente europeo. Pero India no tenía también algunas cositas con Rusia. Permanentemente. O sea, por ejemplo, en el tema de Ucrania no apoyaba más a Rusia permanentemente que a Occidente. Sí, por lo tanto, siempre porque ha hecho negocio. Porque nos revende el petróleo ruso y gas ruso a Europa. Siempre hay circunstancias sobrevenidas de este tipo. Las había antes de Cristo, en la Segunda Guerra Mundial, antes de la Primera Guerra Mundial. Con
otro nivel quizás de Usted menor... tiene mucha experiencia. Sí, no, pero quiero decirte que esto es una permanente. Por eso aquella frase o reflexión que se le achaca a Churchill de que Inglaterra no tiene ni amigos ni enemigos, sino intereses de Estado. Y los intereses de Estado de esta entidad supranacional, la Unión Europea, van teniéndose que adaptar a las circunstancias de cada década, ¿no? Entonces, ahora nosotros tenemos que buscar un elemento neutralizador en Asia, y Asia, India, tiene que buscar un elemento neutralizador en Occidente europeo, y por eso también a ellos les interesa el win-win con este acuerdo con la Unión Europea. Vale, ¿qué ganamos y qué perdemos con este acuerdo? Bueno, yo creo que en el caso de la India, evidentemente en la India hay mucho por hacer en todos los sentidos. Yo creo que este tipo de acuerdos nos puede permitir, por ejemplo, pues, contribuir al crecimiento en muchos ámbitos como las infraestructuras, la maquinaria. No los vamos a poner a ver, ¿no? Bueno, tenemos, aparte de los incidentes que pueda haber habido, uno de los aves más prestigiosos del mundo, que convendría en ese sentido también tenerlo claro, y es una tecnología que exportamos. Pero lo que creo es que en ese sentido, insisto, hay una ingente cantidad de transformaciones en la India en las que podemos estar presentes en infraestructura, tecnología, maquinaria, etc. Ahora bien, a mí me preocupa en ese sentido los impactos que pueda tener la exportación, sobre todo de cerámica. Aster, la patronal de la cerámica, y no solo Aster, sino Confindustria en Italia, que tiene también un vínculo, porque hay una industria cerámica muy potente, pues están muy preocupados en ese sentido, porque ya ha habido procesos en los que hay que exigirles en ese sentido el concepto que hablábamos antes de reciprocidad en la fabricación. ¿Cuál es el problema con la cerámica? Bueno, yo creo que hay varios, porque ellos no tienen los mismos estándares medioambientales que tenemos que cumplir aquí, ni laborales, y evidentemente pues ese tipo de cuestión, y a veces también se intenta invadir el mercado con precios por debajo de coste, que también evidentemente es un problema. O sea, que ellos nos pueden invadir con cerámica india. De hecho, se ha incrementado mucho la exportación. El problema no es que impidan la exportación de cerámica valenciana, sino que nos pueden disminuido, que nuestra exportación incluso hay... Lo mismo que pasa con Mercosur con los productos agrícolas. Con algunos. La clave con la que comenzamos mi primera intervención es la reciprocidad. En el acuerdo con India, así como el sector primario, insisto, importantísimo, agroalimentario, importantísimo, incluso en algunas facetas se va a ver beneficiado, y también se ha visto beneficiado en que ámbitos como el del arroz no han sido incluidos por respeto a las exigencias y requerimientos del sector agroalimentario. Otros ámbitos como el de la cerámica, y ha sido objeto de protesta por Acer, etcétera, sí que nos vamos a ver en principio negativamente perjudicados. Es decir, en cada acuerdo comercial, por ejemplo, en este vemos que el sector agroalimentario no ha expresado una queja formal, amplia y transversal, sin embargo sí. Y el automovilístico está encantado porque va a poder vender. Es decir, por eso la lucha previa a los cierres de los acuerdos es tan importante, y no solo en Bruselas, sino desde los ministerios respectivos en la lucha de la defensa de los intereses españoles. En el caso cerámico, el agravante es el siguiente, es que ya la cerámica india llegaba hasta el mercado único a través de precios no competitivos con medidas antidumping. Ya ha sido objeto de sanciones por parte de la Unión Europea la exportación cerámica india. Por lo tanto, aquí habría que haber tenido un recelo más especial, un principio de la reciprocidad mejor considerado, como ha pasado en Mercosur con el sector agroalimentario gravemente dañado. Rafael, ¿cómo se hacen estos acuerdos en Bruselas? O sea, en Bruselas y en la capital que toque, en este caso Delhi, y luego ya iremos a las americanas. Bueno, ¿cómo se hace? ¿Qué se tiene en cuenta? Oye, ¿tenemos que sacrificar un sector para poder beneficiar a otro? ¿A un país para beneficiar a otro? No, yo creo que no se... ¿Por qué no se toman las mismas salvaguardas para la protección de unos sectores que de otros? Bueno, vamos a ver, en Bruselas lo primero es la gran economía, y entonces a partir de ahí se busca la reciprocidad y se busca proteger a aquellos sectores que vayan a quedar peor parados, es decir, el sector primario en su momento o tal. En este caso de India es cierto que el gran valor es ese mercado
único que va a dar estabilidad a esa cooperación industrial en grandes cifras. O sea, después la macroeconomía está en una parte, la microeconomía habrá que observarla, incluso, como decían, por estados y por sectores, pero la macroeconomía es la que fija el gran beneficio general. El gran beneficio general, sobre todo cuando estamos hablando de bloques como India o como Mercosur. En Bruselas esto es una larga negociación, viene ya de lejos, en el caso de Mercosur 25 años y en el caso de India ya lleva 2 décadas, ¿no? Es cierto que en estos momentos ya los valores y los indicadores son muy positivos sobre determinados entornos, la industria, la tecnología en general. Luego ya bajaremos a sectores como el cerámico, pero en conjunto el crecimiento del PIB de todo lo que va a ser el entorno económico ya supera los déficits. Es que Jesús, da la impresión de que siempre tiene que haber algún perjudicado. Es que lo hay. Es claro. que aquí ese es un problema de por qué está Europa en crisis, está corriendo. O sea, ¿hay crisis en Europa? Más Europa. No hagamos más Europa, mejor Europa. Estamos creando sectores agraviados. Y después dicen, ¿por qué entramos en crisis? ¿Por qué hay gente que pone en duda a la Unión Europea? Los ceramistas, perjudicados ahora, están tremolando. Después, ahora, por ejemplo, el sector primario está también enfadado con el acuerdo con India, pero de retruc, porque dice, bueno, ¿y la salvaguarda que has hecho del acuerdo con la India, por qué no me la haces con Mercosur? ¿Por qué ahora a la India le Mercosur. puedes decir que no a que me perjudique y sí que me perjudica Mercosur? Vicente, hay con lo cual, cada vieja... acuerdo crea perjudicados que ponen en duda la evolución de la propia Unión Europea. Sí. Antes de ayer estaba escuchando yo un informe sobre perspectivas financieras internacionales de entidades de gran trascendencia en el análisis geopolítico y financiero. Entonces decían que este acuerdo lo que nos daba era una estabilidad a la Unión Europea, a todo el mercado, en el ámbito financiero también, una estabilidad que la Unión Europea va a crecer una media de 1,5%, muy bajito, pero sin embargo muy estable, y que los acuerdos con India, que va a crecer un 4% anual, nos reposiciona en una estabilidad de crecimiento conjunto. Después ya es verdad que habrá sectores que van a ser víctimas. Bueno, tendremos que hacer políticas concretas para esos sectores. ¿Pero es inevitable? Sí, ¿no? Siempre es inevitable, Vicente, siempre es inevitable. O sea, hay que subvencionar. Al final hay que apoyar, ¿cómo? Subvencionando. Claro. Es decir, generando Claro. más deuda, Ya. que es lo que nos está poniendo el problema al sistema. No necesariamente. Los acuerdos comerciales, y Bruselas tiene competencia, las instituciones de la Unión para cerrarlos, efectivamente, pero los acuerdos comerciales yo creo que es más mediático, más fácil de entender, más a corto plazo, no se cierran en Bruselas. Bruselas es una de las 29 ciudades donde se ha cerrado el acuerdo con la India. El acuerdo con la India se cierra en las 27 en Madrid, en París, en Lisboa, en Madrid, en Bruselas y en Nueva Delhi. Es decir, hay una confrontación permanente hasta el cierre del acuerdo entre los intereses que confrontan los 27. En este caso, el actual gobierno español, el anterior y el que proceda a suceder al actual, han luchado, han trabajado, y bueno, en el de la India parece que no se han conseguido los objetivos de salvaguardar, por ejemplo, una industria tan importante en todo el sur de Europa como la cerámica, no la española de Castellón Valenciana, sino Italia la más también, importante claro. de Sí, la Europa. italiana y de también. Italia, y sin embargo pues se ha conseguido aspectos positivos incluso para, por ejemplo, química española, farmacéutica española, servicios españoles, turismo, etcétera. Ingeniería, y sin embargo, como ingeniería, veremos en importantísimo. Mercosur, el agroalimentario no ha sido en modo alguno suficientemente bien salvaguardado. Y sin embargo hay otras industrias y sectores de la economía española que en el acuerdo con Mercosur se van a ver efectivamente beneficiados, como lo han sido con Canadá o lo han sido con Japón. En este momento, hablábamos antes de geoestrategia, se ha reactivado el acuerdo comercial entre Mercosur y Japón, por lo que hablábamos de esferas de influencia. Es decir, cada cual tiene que luchar por sus intereses de forma sistemática y permanente dentro de un acuerdo y una coalición dentro del Estado de Derecho, pero que no se resumen las cosas en Bruselas. Claro. Las cosas se luchan desde las capitales, desde los gobiernos centrales, junto con el país, la capital del país destinatario, ¿no?
Sí. Sí, Rafa. Y además están también las barreras no arancelarias, es decir, que estamos hablando de aranceles, pero luego, por ejemplo, en el caso de India, Europa va a poder jugar también con las barreras no arancelarias, por ejemplo, en tema medioambiental o de producto fitosanitario, etcétera, etcétera. Es decir, inversiones, cuestiones de movilidad y marco regulatorio. Es decir, en estos acuerdos comerciales, recordemos que en la última década no se incorporan solo aspectos puramente comerciales, también acuerdos de inversión recíproca con India, en infraestructuras, como decía Joan. En el caso de marco regulatorio va a ser fundamentalmente en desarrollo sostenible, en cuestiones medioambientales, y luego en movilidad académica, profesional. El acuerdo abarca mucho más allá de lo comercial, no los últimos acuerdos en la última década van más allá de lo comercial. Sobre todo de intereses nacionales, porque aquí nos llenamos la boca con Europa, y aquí es Francia, Alemania, que es, por ejemplo, Francia, uno de los que han empujado mucho por este acuerdo por sus intereses militares de industria militar en la India. De hecho, en el último roce hace unos meses entre India y Pakistán quedó en entredicho la industria militar europea, porque Pakistán, con industria militar china, parece ser que doblegó a China. Ese es otro asunto. Están intereses particulares de las me alegro que lo naciones. saque, pero lo tenía previsto poner sobre la mesa, que el acuerdo no es solo comercial, que también hay acuerdos en materia de defensa, que en este orden geopolítico tan variable que tenemos ahora mismo y que no sabemos muy bien cómo se va a decantar, hacia qué lado se va a decantar, pues a lo mejor esto también acaba teniendo alguna relevancia, ¿no? Sí, los económica en los 800.000 millones de euros que hay que gastar de más en defensa en la Unión Europea en los próximos años. 800.000 millones de euros más que se ha comprometido la Unión Europea en gastar más frente a Trump. Insisto, los acuerdos comerciales ya no son puramente comerciales, sino que afortunadamente incluso tienen mucha dimensión académica, de movilidad social, etcétera. Y lógicamente, es decir, el que Francia o Alemania... Pero académica, perdóneme, señor Ripoll, hace nada hablamos con el señor Montserrat, catedrático de la Politécnica de Valencia, porque acaban de firmar un acuerdo con China. Correcto, es un gran acuerdo. Los acuerdos académicos... problemático acuerdo. Un gran acuerdo. Son con quien se ponga por delante, no necesariamente con los aliados con los que se está... Que lo han obligado a romper de conformando un eje efectivamente, pero que en por supuesto, ya le digo, movilidad permanente y lucha por los intereses de cada uno en los 5 continentes. Es la situación de la globalización actualizada. Pero en el caso de los acuerdos comerciales de la Unión Europea, a requerimiento de muchas corrientes políticas, no solo incluyen, insisto, a elementos propiamente comerciales, sino también, por ejemplo, de movilidad académica, en este caso de aspectos sociales, de desarrollo medioambiental, de marco regulatorio en materia de claves medioambientales para que sean respetadas en la India a efectos de... ¿Y habrá más migración de la India aquí? No. No necesariamente. De alto nivel, tipo ingenieros cualificados, etcétera, sí. De alto nivel, como ha habido en Estados Unidos, por ejemplo, no esa correlación, efectivamente, tecnología, es decir, tecnólogos mayoritariamente. Y luego, en el ámbito de la defensa, efectivamente están los intereses nacionales, está la necesaria política para reforzar la defensa europea, pero toda esta política de grandes acuerdos también reposiciona. Por ejemplo, Europa está gastando 3 veces más que Rusia en defensa. Sin embargo, lo que no tenemos es una gobernanza de la defensa. Entonces, estos grandes acuerdos también, además de los intereses nacionales, refuerzan el interés global de una gobernanza, por ejemplo, en reutilización de la defensa, en reorientación de la defensa para una mayor eficacia. Efectivamente, lógicamente cada país defiende sus intereses y, por ejemplo, en el caso de Mercosur, al final el pacto, por ejemplo, para que se sumara Italia ha sido porque ha pedido el reforzamiento de la PAC, que no se reduzca... Ahora vamos con Mercosur. No, pero vamos, quiero decir, por poner un ejemplo. Pero Europa en sí mismo, además, es un gran agente transformador en el mundo. No solo es que ayuda, por ejemplo, al desarrollo académico, sino que muchas veces este tipo de acuerdos, como decía Rafa, incluyen elementos
que son muy importantes, por ejemplo, de transformación medioambiental, de cambios para que se proteja más el medio ambiente, para que se utilicen productos químicos menos dañinos. Incluso en algunos casos se han introducido ya elementos referidos a los derechos humanos, a los derechos laborales, es decir, que van incorporándose mucho más allá de lo que es el mero elemento comercial, y yo creo que en general esa presencia de Europa lo que está haciendo que ya es no un se harán mundo vaqueros mejor, ¿no? por 2 euros en la India que luego compramos los europeos. Y No solo. Rafa apunta una cosa muy bien de la académica, pero muy bien los acuerdos académicos con India, muy mal con China. En Europa, universidades europeas que tenían acuerdos con China los han roto por el desarrollo de la inteligencia. No, la Politécnica al revés. Bueno, ya veremos cómo evoluciona, porque además la Politécnica ha hecho un acuerdo con justamente una de las universidades que son los 7 hijos de la defensa nacional. Son 7 universidades que están totalmente implicadas en la industria militar china y, pues bueno, son desarrollos militares, toda su producción intelectual, con lo cual ya veremos esos acuerdos hacia dónde van y cómo terminan. Porque en Europa ha habido universidades que tenían esos acuerdos y los han tenido que romper con China. O sea que es todo muy complicado. Que los chinos van detrás de la tecnología de la Politécnica, de lo que se investiga en la Politécnica. No, totalmente. De hecho, uno de los coroneles chinos que son desarrollos de la política aeroespacial china, una de las cosas que consta en toda esa investigación de robar tecnología occidental, recuerdan los americanos esos informes que estudió en la Universidad de Barcelona, diciendo, como ejemplo de cómo se roba tecnología occidental. Que los americanos nos tienen muy monitorizados ese tema. Sí. En este sentido del robar tecnología es importantísimo el espacio de la protección de la propiedad industrial e intelectual. No es lo mismo China que India, por ejemplo. Hay un factor que va a reforzar a Europa y es que sus pactos con India son mucho más respetuosos en una materia tan importante como es la propiedad industrial, la propiedad intelectual, con los que China, vamos, no hay nada que hacer, porque los parámetros son distintos. India tiene ese concepto británico adquirido en lo que es su regulación e India respeta de otra forma la propiedad industrial. La propiedad industrial es básica para Europa, porque Europa siempre se ha regocijado de esa protección de los derechos, de las patentes, de las marcas en el bloque occidental. China ha roto todo ese espacio. E India, por ejemplo, el reforzar un acuerdo con India, con 2.000 millones, con unas oportunidades de producción, ingeniería, etcétera, etcétera, bueno, el tener una cobertura en el ámbito de la propiedad intelectual o industrial es importantísimo. ¿Por qué están tan contentos en el sector automovilístico? Bueno, hasta ahora, por lo visto, las marcas europeas vendían un 4% de lo que se vende en la India de coches, con aranceles del 110, que van a bajar al 10%, pero solo para un máximo de 250 vehículos que podemos venderles al año. Entonces, alguno me decía, alguna persona con la que he hablado últimamente... 250.000 serán. ¿Qué he dicho? 250. No, pues con el 1000 detrás, sí. Gracias. 250.000, sí. Podemos vender hasta 250.000 con esos aranceles reducidos. Bueno, pues alguna persona me decía, si nosotros no vamos a venderles coches a los indios, serán los indios los que nos vendan coches a nosotros, de esos baratitos. Bueno, hay una clase media emergente en India que quiere producto occidental, que está valorando la marca occidental de vehículo europeo, alemán. En síntesis, de nuevo, que me están diciendo que nos toca publicidad. Claro, venderán los alemanes Mercedes y BMWs. Nosotros, que producimos coches más utilitarios, más económicos en España, que somos el segundo potencia en Europa, somos los que igual salimos perjudicados. Venga, pues hemos ido de norte a sur, así que después de la publicidad, Mercosur. Mucho más que la mayoría de las comunidades autónomas españolas, pero hagamos la reciprocidad y salvaguarda suficiente para el sector. Venga, el otro, Rafael. Sí, hay que mantener un poco el equilibrio en aquellos sectores que se vayan a ver perjudicados, pero hay que contemplar que todos estos acuerdos mejoran nuestra economía en su conjunto. A ver las 2 J si nos da tiempo también. Bueno, yo creo que sobre todo Mercosur y la India nos permiten a la industria valenciana y
y a muchos sectores de nuestra economía mejorar su posición, y tenemos preocupación por el sector cerámico y por el sector agrícola mediterráneo. Es un ejemplo más de las oportunidades que suponen los acuerdos y un ejemplo más de cómo se tiene que ejercer la salvaguarda a cada país para proteger sus sectores, como han hecho otros países. Qué maravilla. 2 J's, Jesús y Joan, Y 2 R's, 2 Rafaeles. Y una V. Bueno, ya ha sido fantástico. Nos hemos enterado de casi todo lo que teníamos que saber sobre nuestra política comercial europea y española y valenciana con la India y con Mercosur. Gracias a los 4 y a ustedes, señoras y señores televidentes. Como siempre les digo, gracias por la atención prestada y queden ustedes con Dios.